Literalmente. No. Amigos, saltaron así. Amigo, yo estaba en el medio, me quedé en el medio. Yo veo que la. O sea, yo no veo la pelota. No, amigo, una pelota. ¡Acomódense, viejo! ¿Cómo estuvo el día? ¿Tranquilo? Sí, por ahí. El primer partido, ¿no? No, el segundo, se pelearon ahí dos, pero. Nada, se agrandó más de lo que era, pero ninguno lo iba a pelear. Después fue otra. Esta no es una final. No, fase de grupos de Copa. Lindo partido. ¿Este? Sí. Sí. También. No puedo creer. No puedo creer. Sí. Dale, atenta la pelota. Uri. Bien. Salí con Nipo ahí. Estoy. Está muy bien, dale. Uri,
Tranquilo, tranquilo, no vayan a todas, tranquilo. Respiren un poco. No, no. Yo la tengo puesta. No es Esteban. Puede ser. Sí, probablemente. Vamos, vuelvan, dale, vuelvan. ¡Hachate vuelta! ¡Acercate! ¡Solo! Y anda medio feo la raíz. Bien. ¡Filipo! Bien, Hipólito. Ahora, mira. Mira. Buscalo. Bien. Ese era el 10. Mira. Toma. Muy bien, sigue girando. Cambio, Chiqui.
Uri, vení de 4. Un ratito. Un golazo, amigo. A mí me tocó ese palo de adentro. Abrí. Sí, abrí. Bien. Bien. Medio. Gol out. Santi, ¿le das esto a Gaby? ¿Lo mío? Difunto y murciélago. Está anotado, 122-81. Santi de 5. Por derecha, chiqui. Atrás. Dale. Parado. Eso, parado. Bien, Paco. ¡Vamos, está bien, muy bien, Hipólito. 10 puntos. Juega. 10 puntos, hijo. Tirá acá, Fatu. Dale, acá, vení acá. Volvé. Bien, vení, Fatu, vení. Hagan eso, tranquilo. Esperá que salga. Bien, Nacho, bien. Chica. Distribuí, chico. Lauti, chica. Chica.
Se fue Jorge, ¿no? Sí. Sí, hace un rato. Creo que va.
Camina, Corti, camina. Dale. Tranquilo, tranquilo. Eso, vamos a jugar, dale. Cambio, pues. ¡Oh, la concha de la voz! ¡Ella! Ahí, parado, parado. Vamos, acompáñalo, acompáñalo. Toca la pelota, ahí, po. Vamos ahí. Dale, primo. Bien, Santiago, bien. Bien, Santiago, muy bien. ¡Volvemos! Jefe. ¿Todo bien? Sí. Tranquilo. ¿Estás en la cancha? ¿Acá? Sí. ¿Segundo tiempo? Estamos por empezar el segundo tiempo. Después ya se me pasó, después de Paco se quiso meter un gol en contra. Ahí andamos, no sé si anda igual. Que hizo 9 veces la misma y en ese se empezó a desabillar. Y yo a la primera, a la segunda, a la tercera no había alargado y le había dicho. A partir. Ahora el 9. Ah, sí, no sabes. Vamos, chicos.
¿Cómo somos los tres? ¿A vos te queda este y el otro, no? Sí. ¿Llego a irme por la puerta? ¿Es el último el que viene? Sí. Ah, bueno, entonces no hace falta. Difícil. ¿Y si lo arrancamos temprano? ¿A tiempo? Sí, igual si ya es el último y a Gaby lo va a llevar y a... Te ocurrimos cualquiera y vas. Bueno, Sí, es que como... si es el último también de Ale. Largo, gordo. Ale me alcanza. Ya que va a irse también. claro. Miedo. Claro, este es el último con 2 canchas y el que viene es una sola. Eh, 5-0 arriba, ¿viste? Quedó una 8 ahí. Sí, la verdad. ¿Cómo llevas ahí? Mal. No. Una gana de comer una pizza. Una pizza. Sí, pero como de la farola, ¿viste? Y como toda así aceitosa y grasosa. Explote el colesterol. Claro. Buenas, ¿todo bien? Asociación. Segundo tiempo vamos.
Dale, sí, Facu. Acompañalo, Pepo, dale. Vamos a ir a presión. Eso. Vamos, dale, dale, seguimos, ahora volvemos. Dale, Pepo, dale, Pepo. Sí, sí. Hoy arrancamos la copa esta del día. Baja una por creo que son 4. 4 que podemos pasar. Ayúdalo ahora, ayúdalo. Bien, Corti. ¡Anda! Vamos, vamos. Cambio, fue. Cambio. Che, ¿cómo con esos estudios? Vos ya tenés que decir que estás en el último año, ¿no? ¿Cómo va bien? Bien. Tengo que estudiar mucho, igual, porque me hice la vaga y se vienen unas lindas pruebas ahora. Pero mucha joda, mucha vagancia. Me parece el balance. Sí, sí. Sí. ¿Y ya sabés qué vas a estudiar? ¿Viste algo o todavía estás? Y me interesa algo, viste, humanidades, pero porque me gustaría trabajar en algo de recursos humanos, viste, esa onda, así que estoy viendo. Pero no sé qué carrera todavía. Pero ya sé que, por ejemplo, cosas como matemática no, ya. A mí me gustaba administración de empresas, porque viste que yo en un colegio es un bachiller económico. Entonces me gustaban las materias de administración. En realidad lo que me gustaba era la parte como de humanidades de la administración, no la parte contable, y me digo que administración es bastante más contable que... Exactamente, sí. Así como, en esa estoy. Bueno, sin ganas de empezar igual. No tengo ningún apuro. ¿Vos qué onda, Marcelo? Bien. Había encontrado curso de técnico que era lo que me faltaba hacer a mí, pero no de fútbol 11 porque no me daban los tiempos, sino de futsal, que la verdad que me interesaba bastante. Claro.
Había muchas cosas que yo las había visto y por falta de tiempo lo abandoné un poco y ahora voy a retomar. Ah, re bien. Sí. Después, bueno, después lo demás ya... Más de lo mismo. Sí, o sea, ya tengo varios cursos, carreras, Claro. para sumar, siempre, nunca Sí. está de más, nunca está de más sumar. ¿Y qué tenés? ¿Un tiempo para hacer el curso o vas a...? En realidad son 2 años, arranqué ahora en abril, era en marzo en realidad, arranqué abril, cursé un mes y medio, después se me complicó, dije que iba a retomar ahora y voy a retomar ahora después del receso. Ah, re bien. Porque yo siempre practico los días que yo no puedo y medio en barro. Cae todo. Aguanta. Marco, Sí, yo estaba preparando el fiesta de egresado, todo. Ah, me vale. Está todo carísimo, Marce. Está todo re caro. Sí, viste, no hay nada que venga, viste, como liviano. Nada cae. Y eso es un bajón, viste, porque bueno, o sea, yo como que pongo mi parte, por algo estoy acá, viste. Sí. Sonó re feo. Pero igual, viste, como te Como frustra no que nunca llegas supe. nunca. Sí, claro, sí. Siempre hay algo más y terminar. Exactamente. Sí, y es como... Es frustrante por eso, porque no termina. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, ahora tengo el viaje, ¿no? Bueno, el viaje ya está pagado, Claro. pero no es solamente que está pagado, es que tenés que comprarte la ropa para ir allá, tenés que llevarte plata allá. Allá vas a seguir comprando cosas que, viste, tasa de embarque, viste, el seguro, es como nunca realmente, viste, ese... ¿Qué viaje metió vos, Bariloche o a dónde te vas? No, Bariloche, a mí me gustaba siempre, pero sí o sí Bariloche. Menos mal que mis compañeros ni amagaron a preguntar por Brasil o por algún otro lado. Estábamos porque- saliendo mucho a Brasil. A Porto, sí, pero no, a mí no me gusta, ¿sabes qué? Es como, primero me siento muy antipatria y después me da como, ay, no, o sea, es como Bariloche, que es el destino del egresado, y vos elegís Brasil, que es donde te vas de vacaciones con tus amigos cuando tenés 20 años, no sé, viste, como... Brasil dejalo para dentro de 1 o 2 añitos cuando... Claro, juntate plata y andate vos solo a Brasil, ¿no? Tipo, ¿por qué haces como la fiesta de egresado? ¿No? O sea, no sé. Me parece que no es la esencia del egresado. Y bueno, mejor. Está bien. Mejor. Bien. Yo aparte tengo familia en Bariloche. Ah, bien. Así que ya obviamente mi vieja mandó a Sí. todas sus primas que voy, así que no me voy a salvar, pero... ¿Y en qué fecha te vas? Bueno, otra cosa de las fiestas, de las empresas estas de egresados, salvo el palo. Sí. Es que lo que te dan vueltas en darte la fecha, Dios mío. Ya tuvimos un par de reuniones previaje, pero en ninguna dijeron la fecha, ¿viste? Y todos los padres, ¿viste? Decían, bueno, está todo bien con la chocolatería a la que les van a llevar, pero ¿cuándo se van? Claro. Y Por favor. sí, y lo patean, no, bueno, estén atentos, en agosto, cualquier día podemos llamar y decir en 3 días se van. No, O sea, no, me estás jodiendo. Por favor. Voy a tener que tener la valija armada ahora. Pero bueno. Claro. Sí, no, es muy, bueno, muy... ¿Qué empresa? Baxter. Buena empresa igual, por lo que conozco. Yo, a ver, cuando nosotros empezamos a pagarlo en tercer año, tipo, Claro, en sí. 2023, y porque nos decían, congelen el precio, encima justo era año de elecciones, entonces nos dijeron, congelen el precio porque se les va a ir, si no. Claro, sí. Está bien igual, no me parece. Sí, la verdad que bien, porque aparte, o sea, para el momento en el que
creo que el año pasado ya las cuotas eran, no sé, qué sé, digo, no sé, 30.000 pesos. Bueno, ya mucho más controlado. Claro, claro. Y ahora están como 2 palos. Durísimo, mal. Y como te digo, después, por ejemplo, hay un montón de cosas que te recomiendan llevarte medio palo más. Para que ya estés tranquilo, ¿viste? Porque yo ya dije, no voy a tener ni un chocolate. Yo cada peso que me lleve va a ser gastado en una buena noche, no va a ser en nada. No voy a comprar un Rapa Nui, una casita de los enanos, porque ni me busca. Me acuerdo cuando me fui, con estos amigos era como algo obligatorio comprar las cabañas, las casitas, todo lo que había amigo disfrutaba, boludo. Sí. Está todo bien igual. Pero ¿qué te importa? Realmente Claro. si lo... Sí, la chocolatería donde vas a ir a comprar tiene la fábrica acá en Buenos Aires. Sí, no, o sea, no tiene... No es más especial, ¿no? igual no estaba mal un presidente ni nada, pero lo tomaron como una tarea y fue tarea de un día. O sea, sacaste un día de tu viaje Claro. por un regalo que banco igual, ¿eh? Sí, es una tensión, o sea, nadie te dice que está mal la idea, pero no hacerlo algo como Claro. tienes que ser este chocolate específico de acá y Exactamente. tenés que, ¿viste? Y Sí, más sí. todavía si te tenés que perder algo por eso, ¿no? Claro, Tiene claro, gracia. No, totalmente. Bueno, pasa que ponele, ¿viste? Los tragos, los típicos de allá, Sí, los vasitos. están 16 cada uno. Ah, Que mejor, porque nosotros habíamos escuchado un colegio que dijo que estaban 30.000 cada claro, uno. no, ya si me decís 30 es otra cosa. Claro. Totalmente. Pero Estamos calentando ahí. ya es otro precio. Pero igual, por ejemplo, yo no es que planeo comprarme todas las noches el vaso ese, porque viste que es bastante pulenta. Sí, sí, sí. Pero creo que con una amiga calculamos, ya, no sé, si vos por semana, los 8 días agarrás y te tomás uno por noche. Ah, hicieron bien. Claro. Está bien, no dejan pasar nada, está muy Claro, bien. ¿no? Está todo controlado. Está todo controlado, está muy bien. Y que si vos tomás uno de esos tragos por los 8 días, serían como, no sé, 150, 160. Ok, bien. Que no es mi idea, ¿entendés? Pero bueno, igual. También es algo que yo digo, Te va a llegar en el momento que vas a decir, bueno, una mano pasa nada. ¿Entendés? Sí, está bien, está perfecto. y es para eso. Es para eso. Sí. No, nosotros cuando nos fuimos ni siquiera calculábamos eso. O sea, tipo, compramos mucho para previa y allá era como que... No sé, no me acuerdo haber comprado tantos tragos. O sea, sí, pero no tantos. Pasa que también depende de la previa, Es que ya nuestra, está. nuestra habitación era para las previas de todo el hotel, básicamente. ¿Entendés? Entonces, Qué lindo, qué entonces bien. sabía que era a las 7:30, 8 y ya teníamos un montón de gente y teníamos nosotros, eran para 5, creo que eran 4 o 5. Y la habitación era como para 7, o sea, era bastante grande. Y nada, venía todo el mundo, o sea, gente que tampoco sabíamos quién era y aparecía ahí. Estaba Perfecto, claro. buenísimo. Y después un montón en el micro. Sí. ¿Cuánto van? ¿7-3? 6 o 7. 7. Nada, eso. O sea, yo siento que con el viaje sí que no me gustaría perderme nada. Obvio. Entonces, o sea, yo entiendo, ponerle la cantidad esa de plata que dijeron es para no perderte nada, pero también me parece un poco grosso Claro. llevar sí o sí. Viste, no es. No sé. No, aparte vos mismo en el lugar va a ser como Midiendo. regulando y midiendo esto sí, esto no, y ya el segundo o tercer día ya te acomodaste y ya sabes en qué. ¿En qué cosa así? Exacto. Exacto.
Sí, ayer. Vale, un error. Un error. Y ayer cuando estábamos ahí habían 3 ambulancias. Y parece que un ¿El segundo pibe... tiempo arrancó primero este o el otro? Me parece que acá. No me tengo que mover. y ayer un chabón... Mira, mira, así de termo. No, hay muchas veces. eh, Bien, Info, bien, Info. Pelota. sí, mal. Pues yo no sé cómo no se enteró nadie más, tipo, Y no, eso se hace, muy... pero más que nada para que no se corra la bola. Y ayer estábamos ahí, había como 3 ambulancias y parece que un pibe de otro torneo igual, pero un pibe quiso hacer la chilena y se cayó arriba del brazo y se lo rompió. Ahora, es horrible también que decir, no, me rompí el brazo haciendo... Sí, yo creo que riéndote y no se ríe nadie, me parece. Sí, claro. No es un buen chiste. Claro. Papá, Lau. Un poco triste. Sí. Yo dije, Sos comida empanada. pero yo no... ¿Me sanguché? No, no, no. Ahora, juega. Voy a preguntar al Choco. Choco no me va a decir que Antes que se enfríe. antes que se enfríe, claro. Llámalo ya. A mí me había pasado una vez, estaba viendo un amigo no sé si ubicas Parque Las Heras. Sí. Bueno, en Parque Las Heras hay unas canchas de fútbol, viste, Marangoni, qué sé yo. Y estaba yo afuera reaccionando un amigo, rapeando porque íbamos a hacer para otro partido. Y de repente hace un gol un pibe, vuelve al trote y... Y ¿sabes qué era lo peor de todo? Que es un chabón que se metió por una aplicación a jugar con un equipo, ¿me entendés? Es como que vos, o sea,